Dios les bendiga, apreciados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a aprovechar muy bien el tiempo después de haber adorado a Dios, después de haber orado cada uno de nosotros en nuestros hogares. Quiero decirles o contextualizarles un poquito el tema que les quiero compartir en esta ocasión, y es acerca del hablar, del testificar. Es verdad que muchas veces es bueno o es mejor quedarse callado. También es cierto que no es una virtud ser tan charlatán, pero cuando se trata de testificar acerca de Cristo, del Evangelio, esta es la excepción. Es decir, cuando se trate de testificar, no nos podemos quedar callados. No podemos cerrar nuestras bocas cuando de testificar se trate. Por el contrario, la Biblia antes nos dice, Pablo le dice a Timoteo, le encarga que predique, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Por eso en esta ocasión les quiero compartir esta enseñanza bajo el título El pecado por no testificar. Les repito, el título de la enseñanza es El pecado por no testificar. Vamos a leer en el libro de Levítico, capítulo 5, versículo número 1. Levítico 5:1. Dice: si alguno pecare, escuche este pecado, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, lo llamaron a testificar, y fuere testigo que vio o supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado. Entonces, este texto, este versículo se da en un contexto legal, en un contexto de juicio. La Biblia es muy clara, o el versículo es muy claro, dice que aquí el pecado o el culpable es a quien se llama a testificar. Y no siempre llaman a testificar a todo el mundo, sino a algunas personas específicas que se creen que pueden servir de testigos. Entonces, por eso dice, ¿quién va a pecar aquí? Por haber el que ha sido llamado a testificar. Y fuere testigo, la Biblia también es clara, dice que vio o supo. No podemos ser testigos de algo que no sabemos. No podemos ser testigos de un hecho que no vimos, que no oímos. Por eso es tan claro, lo llamaron a testificar y ese testigo vio o supo. ¿Y en qué consiste el pecado? Dice, no denuncia, se queda callado, no habla, no testifica. La Biblia dice, él llevará su pecado, porque este testigo conocía, sabía, vio, escuchó y se quedó callado, no quiso testificar. ¿Y por qué fue tan grave o por qué es tan grave que ese testigo se quede callado? Porque se puede cometer una grave injusticia, pueden acusar a un inocente, como de pronto la justicia a veces usa, que pasan al supuesto, al presunto culpable y traen unas personas a que lo miren si era. Si este testigo sabe quién es el culpable y ve y sabe que no es, pero no dice nada, le preguntan, y es siendo inocente el acusado, ¿es culpable? Y el testigo que cayó dice, no sé, no dice nada. Pueden terminar de pronto por otros testigos falsos juzgando a este inocente. O lo opuesto también, traen al culpable, ¿cierto? Y le dicen a la persona, usted que vio, usted que estuvo, usted que conoce, y no testifica, y dice, no, yo no sé nada. Se puede dar libertad a una persona culpable, se puede hacer un mal juicio. Ahora traigamos eso al terreno espiritual, el pecado por no testificar, el pecado por quedarse callado. Traigámoslo al terreno espiritual, al terreno de la iglesia. Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo número 8. Hechos 1:8. Dice, Jesús dijo estas palabras, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Escuche, Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor Jesús también llama a testificar. Acuérdese en el texto que leímos, que no todo el mundo es testigo porque no todo el mundo presencia un hecho. No todo el mundo vio, no todo el mundo conoce, no todo el mundo escuchó. Pero Jesús escogió a un grupo, inicialmente los apóstoles, los discípulos, y hoy la iglesia. Hoy es nuestro turno.
y nos llenó con el poder del Espíritu Santo. Por eso dice, y me seréis testigos. Jesucristo no espera que el mundo testifique de Él. Jesucristo no espera que la gente que no lo conoce, que no sabe nada, testifique de Él. Jesucristo espera de nosotros, la iglesia, los que le hemos conocido, testifiquemos de Él. Por eso nosotros fuimos llamados a testificar. ¿Y por qué es que por qué es que podemos ser testigos? ¿Por qué razón? Porque primero recibimos el poder del Espíritu Santo. Lo primero que sucede cuando uno recibe el poder del Espíritu Santo, inmediatamente en el mismo acto, es un milagro. ¿Qué milagro? Que nosotros empezamos a hablar por nuestras bocas en una lengua extranjera que nunca hemos estudiado ni aprendido. Entonces hablamos en otro idioma por el poder del Espíritu Santo. Por eso podemos ser testigos del poder de Dios, que Dios es verdad, que Dios es real. Si no, ¿cómo es que yo pude hablar en otro idioma sin nunca haberlo estudiado? Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué más podemos ser sus testigos? Porque hemos visto milagros. Porque hemos visto con nuestros ojos cómo el Señor Jesús le ha cambiado la vida a muchas personas. Por ejemplo, a un drogadicto, yo personalmente conozco, y yo estoy seguro que todos ustedes también conocen a drogadictos que el Señor los sacó de las drogas, le cambió la vida, los salvó, lo limpió, aleluya. Hemos visto también cómo el Señor ha salvado hogares que estaban a punto de divorciarse. Hemos visto cómo el Señor ha hecho milagros. ¿En qué sentido? En niños, bebés que estaban en el vientre de su mamita, y que Dios por un milagro hizo que nacieran, porque nacieron contra pronóstico médico. Muchos médicos dijeron, y tenían la razón, no puede nacer este niño, nacerá con un problema, y Dios es un milagro, y ahí están los niños, y los conocemos y los hemos visto y hemos orado por ellos. Hemos visto, hermanos, a personas que pertenecían a bandas, a grupos delincuenciales, como el Señor tocó su alma, su corazón por medio de la predicación. Porque hubo un cristiano que testificó las maravillas de Dios, de su poder, de su amor. Y esas personas fueron impactadas y hemos visto cómo el Señor los sacó de ese mundo y los trajo a la iglesia. Y ahora son hombres de bien, hombres que trabajan honradamente, hombres que testifican aún de las maravillas de Dios. Sabemos, vea, el testigo es el que ha visto, el que conoce, el que entiende. El testigo es alguien que presenció algo y puede contar y puede decir, así es, yo lo vi, yo lo conozco, yo lo escuché, aleluya. Y nosotros sabemos y conocemos que Jesucristo vive, que Jesucristo resucitó entre los muertos. ¿Por qué? Porque sentimos su presencia en nuestras vidas. Porque cuando nos arrodillamos a orar o nos reunimos o así sea en casa, adorarlo, sentimos su presencia en nuestras vidas. Por eso somos sus testigos, testigos de su resurrección, testigos de su poder, testigos de su amor, testigos de su misericordia, de su gracia, porque nos ha ayudado, porque nos ha sanado, porque ha hecho muchas cosas. En mi hogar, en mi familia nos ha sanado muchas veces. Mis niños ya son testigos del poder de Dios. Si usted habla con mis niños, ellos le van a decir que Jesucristo sana, porque los ha sanado muchas veces. Bendito el nombre del Señor Jesús. Además, nosotros también hemos conocido y sabemos que Jesucristo es el único y verdadero Dios. Podemos testificarlo, aleluya. Podemos testificar tantas cosas que faltaría tiempo porque la lista es larga. Porque cuando empezamos a testificar del poder de Dios y de las maravillas que Él ha hecho, son muchas. Cuando empezamos a testificar de la gracia, de todo lo que el Señor nos ha dado, aun cuando no lo merecíamos. Cuando no lo merecíamos, son muchas las cosas, pero muchas las cosas que Dios nos ha dado. De manera que nosotros tenemos mucho, pero mucho que testificar, hermanos. Recuerde el título de la enseñanza: el pecado por no testificar. ¿Qué pasaría si nosotros no testificamos y por qué es tan importante testificar? Primero, porque Jesús espera que nosotros testifiquemos de Él. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, y vosotros me seréis testigos.
Si no testificamos, estamos siendo obedientes del Señor Jesús, desobedientes, perdón. Y además yo me pregunto, ¿por qué un cristiano no testificaría? ¿Acaso nos avergonzamos del Señor Jesús? Claro que no nos avergonzamos, aleluya. Y si no testificamos, ¿cuál es la gravedad del asunto? Ve, hermanos, la gravedad del asunto, si no testificamos, es que hay gente que se va a perder eternamente en el infierno. Si no le contamos, si no testificamos al mundo, a nuestros amigos, familiares, vecinos, si no le testificamos que Jesucristo murió, pero que resucitó. Si no le testificamos que Él sana, si no le testificamos que Él salva, que a nosotros nos cambió la vida. Allá afuera hay gente que cree que no puede cambiar. Allá afuera hay gente que ya se entregó a las drogas, al licor. Allá afuera hay gente que cree que su hijo no tiene remedio, que su hogar no tiene sentido, que se quiere quitar la vida. Pero si nosotros le testificamos que sí tiene sentido, que la vida sí tiene remedio y que el remedio se llama Jesucristo, si nosotros le testificamos que el Señor nos cambió, que el Señor nos llenó de paz, que el Señor nos llenó de gozo, que con el Señor es linda la vida. Si nosotros le testificamos eso, muchas personas van a conocer al Señor y el Señor les va a salvar y el Señor les va a perdonar y el Señor les va a llenar con el poder de su Santo Espíritu. Pero si no testificamos, esos pecadores van a llegar a un juicio y en el juicio van a ser condenados a la vida eterna en el infierno, a una condenación eterna. Hágame el favor y me cierra la puerta para el perro. A una condenación eterna, hermanos. Por eso es tan importante, cualquiera de las dos, tan importante, hermanos. ¿Qué es importante? Que testifiquemos. Vea, yo estaba meditando en estos pasajes. ¿Y qué sucede? Si allá en el Antiguo Testamento, en este pasaje que leí con un trasfondo legal, de un juicio legal aquí en la tierra, que la persona que no quería testificar, dice la Biblia, será castigado y llevará su pecado por no testificar. Cierto que sí, eso dice la Biblia. Que ese castigo y ese juicio o ese mal juicio que se haga será algo momentáneo aquí en la tierra, porque aquí en la tierra la justicia se equivoca. Y si los testigos son falsos testigos o no quieren testificar el que tiene la verdad, pues será un mal juicio aquí en la tierra por 20 años, 10 años, 5 años, 50 años. Pero a dónde quiero llegar tiene un límite. Más sin embargo, el que no quiere testificar la verdad aquí en la tierra, bíblicamente, allá en el Antiguo Testamento, el que no quería testificar era castigado y se consideraba un pecador. Ahora pienso y me pregunto, ¿cómo se llamará y cómo será quien no quiera testificar del reino de los cielos que tiene connotaciones eternas? Quien no quiera testificar a una persona aquí en la tierra, testificarle de qué? Que hay salvación, que hay perdón de pecados, que el Señor Jesús nos ama, que Él murió por nosotros, que Él vive. Quien no quiera testificar y esas personas vayan al infierno. Yo me pregunto, ¿qué pensará Dios? ¿Qué hará Dios con nosotros? Yo me pregunto por qué un cristiano no querría testificar, sabiendo que trae un beneficio enorme a quien escuche este testimonio. Y sabiendo que estamos testificando del más fiel, del más verdadero, del limpio, del puro, del más grande, aleluya. Así que hermanos, yo les animo, vamos a testificar. No nos podemos quedar callados. Vea hermanos, eso es lo que quiere el diablo, que nos quedemos callados. Permítame leerle Hechos capítulo 4, versículos 17 al 20. Hechos 4, 17. Dice la Biblia, en esta ocasión habían agarrado, habían apresado a Pedro y a Juan. Dice la Biblia, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese hombre. Metieron presos a Pedro y a Juan y le amenazaron y dijeron, prohibido hablar, prohibido testificar de Cristo en el nombre de Jesucristo. Versículo 18. Y llamándolo les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo. Hermanos, es que no es justo. No es justo quedarnos
callados. Si yo me quedo callado y no predico y no evangelizo, no testifico, no es justo, me vuelvo injusto. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió por todos, no murió por mí solo, aleluya. Por eso dice Pedro y Juan, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Oiga, Pedro y Juan eran testigos. Habían visto a Jesús resucitado, habían visto a Jesús haciendo milagros, habían oído las enseñanzas del Maestro. Pero hermano, usted y yo también somos testigos. También hemos visto milagros, también el Señor nos ha sanado, también nos ha salvado, también hemos sentido su presencia, su poder, su Espíritu Santo, hermano. Hemos visto vidas cambiadas, no una ni dos, sino cientos de vidas que el Señor ha cambiado, ha salvado. Hay cristianos que parece que le hubieran prohibido testificar. Miren, los apóstoles se hubieran quedado allá con la iglesia primitiva, reunidos ellos solitos en las casas, cantaban al Señor, juiciosos entre ellos, hacían muchos ayunos, muchas oraciones y ya no se metían en problemas. Porque ellos no les prohibieron reunirse, aquí no le están prohibiendo reunirse. No le están prohibiendo adorar a Dios, no le están prohibiendo que le canten a Dios, no le están prohibiendo que lean la Biblia. ¿Qué le están prohibiendo? Que hablen, que testifiquen al mundo en el nombre de Jesús. Eso es lo que le están prohibiendo. Y hay cristianos que le parece que les hubieran prohibido. Pues si cantan, pues hasta ofrendan, pues hasta leen la Biblia, pues hasta oran, pero no testifican, no hablan de Cristo a los perdidos, no le cuentan que Cristo salva, que Cristo les ama, que Cristo les puede cambiar. Él le da, no sé qué es lo que le da, porque no testificamos. Por eso, hermano, parece que fuera o en el Antiguo Testamento por lo menos se tilda como pecado el quedarse callado, el pecado por no testificar. Y si allá que era por algo simple era pecado, yo me pregunto en este tiempo que se trata de vida eterna, de condenación eterna, ¿será que nos vamos a quedar callados? ¿Será que le vamos a hacer caso al mundo y al diablo de quedarnos callados? Ni nada más en casa ya leemos la Biblia y oramos y no le vamos a hablar a nadie. No es justo. Los apóstoles eso fue lo que dijeron, no es justo. Hermano, jovencito, adolescente, hermana querida, el Señor espera que seamos sus testigos. Es más, el Señor Jesús nos dio el poder del Espíritu Santo para que fuéramos sus testigos. Es más, los únicos autorizados para ser testigos son los que el Señor discipuló, los que les llenó con el poder del Espíritu Santo para ser testigos, aleluya. Los únicos autorizados es la iglesia que Él lavó y compró con su sangre, porque tenemos el conocimiento y la experiencia de sentir su poder, su presencia, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y uno se admira cuando hay gente en el mundo tratando de testificar. Y ellos sí, de pronto han recibido algún beneficio, hasta algún milagro de Dios, pero no entienden, no conocen mucho. Y más sin embargo usted ve ellos tratando de testificar lo que medio entienden, lo que más o menos saben. Yo me pregunto por qué hay hermanos que no quieren testificar, por qué hay hermanos que prefieren quedarse callados, aleluya. Eso es lo que quiere el diablo, que nos callemos, que cerremos nuestros labios. Pero hermano, no podemos hacer caso al mundo ni al diablo, porque sería injusto. Injusto, ¿por qué otra razón? Injusto porque el sacrificio de Cristo fue muy grande, hermanos. El sacrificio de Cristo fue muy, pero muy grande como para que yo no hable de su amor. Injusto porque es que el poder de Dios es supremo, es extraordinario. El poder de Dios es sin límite, como para que yo no hable del poder de Dios, como para que yo vea a alguna persona, alguna familia en un caos terrible y yo no le dé una palabra, no le diga, vea, Dios puede ayudarles. Dios puede cambiar la vida de ese hombre, de esa mujer, de ese niño. Dios puede salvarle, Dios aún puede sanar, Dios puede hacer, Él es Dios, todo lo puede. Pero hay que hacérselo saber a las gentes. Tenemos que testificar y contar lo que Dios ha hecho en nosotros. No nos podemos callar. Así al diablo no le guste,
así nos prohíban. No podemos sencillamente, para complacer al enemigo o al mundo, quedarnos callados y dejar de evangelizar. Dejar de publicar las maravillas de Dios, dejar de predicar el evangelio de Jesucristo, dejar de publicar en su Facebook, en su estado de WhatsApp o por WhatsApp. ¿Solo por qué? Porque de pronto alguien le dijo algo. Hay algún hermano que de pronto alguien le dijo algo porque publicó una predicación, un versículo, una reflexión bíblica y alguien le dijo algo, entonces ya se desanimó y no quiere publicar más en su Facebook. O no quiere mandar más un video o un audio de una predicación o un texto bíblico. No, hermano, no le preste atención que desde que nació la iglesia, el diablo quiere que nos quedemos callados. Ojalá ningún hermano le haga caso al diablo. Le van a llegar desánimos para que usted no comparte más. Usted sí es cansón compartiendo predicaciones. Usted sí es cansón mandando reflexiones. Usted sí es cansón reenviando esas enseñanzas. Hermano, vamos a testificar porque a eso nos mandó Jesucristo. Jesucristo dijo, y seréis testigos. Jesús dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros tenemos que ser testigos. Mientras que haya iglesia, tenemos que publicar. Uno mira las redes sociales, uno mira Facebook, YouTube y por WhatsApp, hermanos. Y la gente no le da pena compartir una bobada de un perro, de cualquier simpleza, de una persona asustando a otra persona. Y lo comparten y lo reenvían y lo reenvían y lo reenvían y lo reenvían miles de veces. Hermanos, los mensajes de la palabra de Dios, las reflexiones bíblicas, debiéramos reenviarlo una y otra vez. Ese culto del domingo, reenviarlo el domingo y el lunes y el martes y el miércoles, como Pablo le dijo a Timoteo. Te encargo que prediques, que insistas a tiempo y fuera de tiempo. No nos podemos conformar solamente con darle un me gusta, no, comparta la predicación, testifique, alabe a Dios, grabe un versículo, comparta un texto, comparta la predicación. Con compartir la predicación de la palabra de Dios ya usted está testificando. No le da pena poner en su Facebook, en su WhatsApp, en su estado un texto bíblico, una reflexión bíblica, aleluya. No se me deje desanimar. A Pedro y a Juan los llamaron, los encarcelaron, los intimidaron, los amenazaron, los azotaron, dijeron, prohibido que hablen, se me van a quedar calladitos, no hablen más en ese nombre. Pero ellos dijeron, no, Señor, no es justo, nosotros vamos a seguir hablando en el nombre de Jesús. Hermano, hoy más que nunca, yo creo, vamos a mirar un último texto para terminar. Eclesiastés capítulo 3, versículo 7. Eclesiastés capítulo 3, versículo 7. Dice, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Estamos en el tiempo de hablar. Estamos en el tiempo que hay, gloria a Dios, nos tocó este tiempo, libertad de expresión, libertad religiosa. Estamos en el tiempo de las libertades. ¿Por qué no publicar? ¿Por qué no hablar? ¿Por qué no compartir ese sermón, esa predicación 1 y 2 y 3 y 4? ¿Por qué no compartirle a todos los contactos, los amigos, al mundo entero, hermano? Estamos en el tiempo de la información, en el tiempo de la comunicación. Estamos en el tiempo de testificar. Y la iglesia no se puede quedar callada. Se escuchan las voces de la ideología de género, las voces del feminismo, las voces las voces, hermano, tienen que escuchar la voz de los que testificamos del evangelio de Jesucristo, de los que testificamos que aún este mundo en Cristo tiene esperanza, de los que testificamos que con Jesucristo se puede vivir aquí en esta tierra en medio de un mundo de maldad, de desespero, pero se puede vivir en paz, se puede vivir en tranquilidad, se puede vivir con confianza, pero necesitamos hablar. Así que aunque nos toque, hermano, cambiar los medios, aunque nos toque cambiar los métodos, aunque nos toque cambiar las formas, oiga, aunque nos toque cambiar los horarios, no nos vamos a callar, no vamos a dejar de testificar.
Antes lo hacíamos a una hora y un día y de una manera, y no se puede, y hay cierres y hay lo otro y hay cuarentena. Pues lo vamos a hacer de otra manera, pero lo vamos a seguir haciendo. Pues lo vamos a hacer a otra hora, pero vamos a seguir predicando, vamos a seguir evangelizando, vamos a seguir testificando. No, nunca habrá excusa para que la iglesia se quede callada y deje de evangelizar. Nunca habrá una buena excusa para que cerremos nuestros labios y no publiquemos la verdad. Y la verdad es Jesucristo, y la verdad no se puede esconder. La verdad hay que sacarla a la luz, hermanos. Bendito el nombre del Señor. No importa, hermano, que haya que hacer no importa lo que haya que hacer. No importa lo que haya que hacer, hermano, pero tenemos que estar claros en algo, que no nos vamos a quedar callados. No importa el cómo, pero tenemos que tener una decisión tomada. No vamos a dejar de evangelizar. No vamos a dejar de predicar. No vamos a dejar de pregonarle al mundo que Cristo salva, que Él es el Salvador, que Él es Dios, que deben bautizarse en su nombre, que deben arrepentirse. No podemos dejar de decir que sí hay perdón de pecados todavía, que Jesucristo perdona los pecados. No podemos callar esta gran verdad, que el que crea, que el que se arrepienta y se bautice en el nombre de Jesucristo alcanzará el perdón de pecados. No podemos dejar de decir que el Señor todavía llena con el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, no importa que hayan restricciones. Por cada restricción que salga, hermano, escúcheme bien. Por cada restricción que salga, van a salir 2 o más opciones de testificar. ¿Me escucha bien? Por cada restricción que salga, van a salir 2 o más oportunidades de testificar. En estos días pensaba, qué rico reunirnos, y es bonito y es bueno y lo vamos a hacer. Pero el culto evangelístico que no lo hemos podido hacer unos domingos, pero yo decía, si todos los hermanos están compartiendo el sermón evangelístico. Personalmente yo se lo comparto a 60 a 70 personas cada 8 días. Mi esposa me dice, papi, yo se lo mando a 35 personas. Entre mi esposa y yo, solamente entre los dos le mandamos aproximadamente a 100 personas el mensaje. Y aquí somos 100 hermanos bautizados. Yo no sé a cuántos cada hermano si está haciendo la tarea. Yo no sé si los hermanos estén testificando y a cuántas personas envían de sus contactos de WhatsApp el sermón evangelístico. Yo no sé cuántos hermanos replican, reenvían la predicación en su Facebook. Pero si todos testificamos, se nos cerró una puerta acá, pero se abrieron infinidades de puertas para seguir testificando. Muchas personas. El domingo que envié el mensaje, como a las 2 horas empezaron a escribirme, pastor, gracias por el mensaje, pastor, esto, me empezaron esas personas que están oyendo el evangelio, hermano, por medio de las redes sociales. Entonces, no nos vamos a callar. Si nos cierran una puerta, hermanos, se abrirán mínimo 2. Porque, hermanos, nosotros somos la iglesia del Señor, y porque nosotros testificamos acerca de Jesucristo, y porque Él es el dueño de la tierra, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por cada culto que se cierre, hermano, se abrirán 2 o 3 o 10 o 100 cultos más. Se cerró un culto acá presencial y se abrieron como 50 cultos en 50 hogares que tenemos acá en la congregación local. Oiga, antes hacíamos uno solo acá, ahora estamos haciendo 50 en 50 casas, 50 cultos. Oiga, antes la gente dirá, pero ahora la iglesia cerrada no podemos servir. Al contrario, ahora hay 50 personas dirigiendo en 50 casas. Antes uno solo dirigía el culto acá, ahora hay 50 directores de cultos. Antes dirigían las alabanzas solamente 3 hermanos acá que lo hacen muy bien, del coro, del grupo de música. Ahora dirigen las alabanzas como 60, 70 personas allá en los hogares. Entonces, hermanos, no nos vamos a desanimar. Por el contrario, como decía este último texto que leímos, es tiempo de hablar. Es tiempo de testificar. Por favor, hermano querido, no se calle. Usted tiene mucho que contar. Usted y yo tenemos mucho que contar. Jesucristo ha hecho muchas cosas buenas en nuestras vidas. Para terminar, les recuerdo el título de la enseñanza: el pecado por quedarse callado. El pecado por no testificar. Con razón Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, le encargo que prediques.
¿Cuándo? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Si usted me pregunta, hermano o pastor, pero ¿cuándo voy a testificar? En cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora, por cualquier medio, testifique. Haga una llamada y cuéntele a alguien por teléfono. Evangelice a alguien por teléfono. Haga una videollamada. Envíe un mensaje de WhatsApp, de Facebook, un tweet, por YouTube, por Instagram, por imágenes, como quiera, hermano. Una carta. En estos días me enviaron hasta una carta escrita a mano que tenía, hacía yo no sé cuántos años, desde cuando casi que de que era niño, no leía una carta. Alguien estos días me mandó una carta escrita. Hermanos, vamos a usar todos los medios. No crean que porque estamos en cuarentena, que porque estamos en pandemia, el trabajo de la iglesia bajó. No bajó. Tenemos más trabajo, más oportunidad. Necesitamos que el Señor nos abra los ojos espirituales, que el Espíritu Santo de Dios nos dé esa unción, esa pasión, ese anhelo, ese deseo, esa sabiduría, esa valentía para predicar, para testificar como quiera, pero testifique. Testifíquele a los suyos en su casa, evangelice a su papá, evangelice a su mamá, evangelice a su hermano, a su tío, al vecino que se ven por la reja, por el patio. Por favor, vamos a testificar. El Señor espera. El Señor dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El Señor espera que todo aquel a quien le ha dado el Espíritu Santo, todo aquel a quien ha salvado, todo aquel a quien ha sanado, todo aquel a quien ha liberado, Él espera que testifique, que cuente las maravillas. Llega a mi memoria ese pasaje con el gadareno, entre Jesús y el gadareno, cuando el Señor libera a ese hombre gadareno de esa cantidad de demonios que tenía. Ese hombre dice al Señor que lo quiere seguir y el Señor le dice no, regrésese para su barrio, regrésese para su pueblo, regrésese para su casa, y le dice, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. El Señor le dice a ese ex endemoniado, vaya, testifique, vaya, cuente lo que yo hice, cuente que lo liberé, cuente el poder de Dios, vaya, cuéntele al mundo entero. Hermano, todo el que ha sido salvo es un candidato a ser un testigo. Si usted, hermano, se siente salvo, si usted puede testificar, si usted cree que Jesucristo de verdad resucitó, si usted, Señor, ha hecho algo en su vida, si Él le ha salvado, le ha sanado, si ha hecho algo, hermano, por favor, testifique. Conviértase en un hombre, una mujer, un joven, un niño que testifica de las maravillas de Dios. Así que vamos a orar para terminar. Y vamos a pedirle al Señor que avive la iglesia para que testifique. Que el Espíritu Santo se mueva dentro de nosotros, que nos dé esa valentía, ese ánimo, ese entusiasmo, esa gallardía, ese ímpetu, ese denuedo para predicar, para testificarle al mundo. Vamos a orar, hermanos. Soberano Señor Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido, Señor, que sea la unción, que sea el poder de tu Santo Espíritu, tocando las almas de cada hermano que escuche este mensaje, Señor, tocando nuestras vidas, Señor, dándonos esa pasión, Señor, por el evangelismo, por hablar de tus maravillas, de tu prodigio, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Aviva la iglesia en un evangelismo de cualquier forma, Señor. Danos la sabiduría para hacer tu obra y cuenta con nosotros. Úsanos, usa nuestras vidas para testificar, Señor. En tu nombre te lo pido, bendito Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.